Alumnos del Colegio Eladio Hurtado Vicente, en esta oportunidad resolveremos problemas usando fracciones. Aquí tenemos un problema muy bonito, vamos a desarrollar. Muy bien, dice lo siguiente. ¿Más cordel? Preguntó la madre, sacando las manos de la tina en que lavaba. Ayer mismo te di un buen ovillo. ¿Para qué necesitas tanto? ¿Dónde lo has metido? ¿Dónde lo he metido? Contestó su hijo. Primero cogiste la mitad para atar los paquetes de tu ropa blanca y la mitad de lo que quedó se llevó Tom para pescar. Debes ser condescendiente con tu hermano mayor, dijo la madre. Lo fui, quedó muy poquito y de ello cogió papá la mitad para arreglar sus tirantes que se habían roto. Luego María necesitó 2/5 del resto para atar no sé qué. ¿Qué has hecho con el resto del cordel?, preguntó la madre. ¿Con el resto? Pues quedaron más que 30 centímetros. Muy bien, entonces, luego acá vienen 3 preguntas. Uno que dice qué longitud tenía el cordel al principio, cuántos centímetros de cordel utilizó el papá para arreglar sus tirantes, cuántos centímetros de cordel utilizó María para atar. Muy bien, vamos a resolver entonces este problema. Vamos a leer y resolver. ¿Qué dice entonces? A ver. Hacemos sacando los datos. Resolución, muy bien. Resolvemos situaciones usando fracciones. Longitud del cordel. ¿Cuánto mide el cordel? ¿Se sabe? No se sabe. Como no se sabe, entonces escribo una X. ¿Qué más dice? Voy leyendo y voy anotando los datos. Dice, primero cogiste la mitad para atar los paquetes de ropa blanca. ¿Quién cogió la mitad? La mamá que cogió la mitad. Eso es lo que está diciendo el hijo, la mitad. Entonces, un medio, no se sabe cuánto es la longitud del cordel, se representa por X. Muy bien. Luego, ¿qué dice? Pero aquí yo me doy cuenta inmediato que cuánto queda, cuánto es el resto. Si la mamá cogió la mitad, ¿cuánto queda? Queda lógicamente la mitad, pues no es cierto, la mitad de cordel. Bien. Dice, y la mitad de lo que quedó se llevó Tom para pescar. Ya, Tom era su hermano, entonces se lleva para pescar. Muy bien, ¿cuánto? La mitad de lo que quedaba. ¿Cuánto quedaba? Un medio. Ahí está, un medio del cordel. Entonces saca la mitad, es un medio, se multiplica, 1 por 1 es 1, 2 por 2, 4. 4X. Muy bien, entonces, Tom, ¿cuánto se llevó para pescar? Un cuarto. Entonces, el resto, ¿cuánto queda ahora? Entonces, ¿cuánto tenía? Tenía un medio menos ¿cuánto utilizó Tom? Un cuarto. Entonces vamos a restar un medio menos un cuarto. Ahora, no se puede restar, ¿por qué? Porque tienen diferentes denominadores. Entonces multiplicamos por 2, 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4, menos un cuarto. Entonces, 2x menos 1x será 1, 4 sobre, se escribe el mismo denominador que es 4. Muy bien, entonces acá tenemos que Tom utilizó ¿cuánto? Un cuarto. ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto es el resto? Un cuarto. Seguimos leyendo, ¿qué es lo que dice? Bueno, la mamá dice, debe ser condescendiente con tu mayor, dijo la madre, lo fui, quedó muy poquito y de ello cogió papá. Ahora cogió papá. Papá cogió el... ¿Cuánto cogió papá? La mitad para arreglar sus tirantes que se habían roto. ¿La mitad de qué? De lo que había quedado. ¿Cuánto quedó? Quedó un cuarto. De eso dice que el papá tomó la mitad. Aquí está entonces, papá. Entonces escribo un cuarto de X, lo que había quedado. Entonces, ¿cuánto tomó el papá? Vamos a ver, 1 por 1 es 1, 2 por 4, 8, 8X. Esto es lo que tomó el papá. Bien, pero quiero saber cuánto es el resto. ¿Cuánto
tenía entonces acá un cuarto de x menos lo que tomó el papá tomó un octavo de x, entonces tengo que restar, igual que el anterior, tiene diferentes denominadores, lo multiplico por 2, 2 por 1 será 2 y 2 por 4 será 8x menos un octavo de x. ¿Cuánto es? Un octavo de x, ya está. ¿Cuánto queda entonces? Acá está. ¿Cuánto queda? Un octavo queda. El papá, ¿cuánto utilizó? Un octavo. Seguimos leyendo el problema. ¿Qué has hecho con los restos del cordel? Pregunta la madre. A ver, aquí activamos un ratito. Arreglar su... Luego, allá acá. Miren acá, escuchen. Luego, María necesitó 2/5 de resto. María, está hablando de María, 2/5 de resto. ¿Cuánto era el resto? Un octavo. Entonces, un octavo de x. Entonces multiplico 2 por 1, 2 y 5 por 8, 40x. Allá, ¿cuánto utilizó María? 2/40 del cordel. Muy bien, pero aquí yo quiero saber el resto. ¿Cuánto tengo entonces? Tengo un octavo de x menos 2 sobre 40x, también igual que el anterior, tengo que multiplicar por un número, será por 5, 5 por 1 es 5, 5 por 8 es 40x, menos 2 sobre 40x, restando 5 menos 2 será 3, 3x sobre 40. ¿Cuánto es el resto? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto sobra? Queda 3x sobre 40, muy bien. Entonces aquí ya podemos darnos cuenta una cosa, que 3 sobre 40 representa ¿cuánto? 30 centímetros. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿qué has hecho con el resto del cordel? Preguntó la madre. Con el resto contesta el hijo. No quedaron más que 30 centímetros. ¿Cuánto quedaron? 30 centímetros. Entonces acá 3 sobre 40 representa 30 centímetros. Entonces acá 3 sobre 40 igual 30 centímetros. Despejamos entonces la x igual 40 que está dividiendo pasa multiplicando 40 por 30, luego x igual ¿cuánto? Es 1200, luego despejo la x, 1200 entre 3, resultado 400 centímetros, muy bien. 400 centímetros. ¿Cuál es la longitud entonces del cordel? Acá está la respuesta. ¿Cuál es la longitud del cordel? La longitud del cordel es 400 ¿qué? Centímetros. Estaríamos contestando entonces a la primera pregunta que dice, ¿qué longitud tenía el cordel al principio? Tendría 400. A la segunda pregunta dice, ¿cuántos centímetros de cordel utilizó el papá para arreglar sus tirantes? Entonces acá, ¿cuándo está el papá? El papá está aquí, miren. ¿Cuánto utilizó? Un octavo. Entonces un octavo por el total sería 4 por 400. Entonces simplificamos, sacamos la octava, es 1, octava de 450. 1 por 50 es 50 centímetros. Entonces ya tenemos que la segunda respuesta sería, ¿qué cosa? ¿Cuántos centímetros de cordel utilizó el papá para arreglar sus tirantes? Será 50 centímetros. 50 centímetros. Ahí está. 50 centímetros. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuántos centímetros de cordel utilizó María para atar? ¿Dónde está María? Aquí está María. Esto es lo que utilizó María. Entonces, nuevamente, 2 sobre 40 por 400. Simplificando, hay diferentes formas de simplificar, o si no, multiplicar 2 por 400 entre 40. ¿Cuánto sale? 20 centímetros. Muy bien, entonces estaríamos contestando ya las 3 preguntas. Eso es todo por el momento, alumnos.